Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a la Escuela Diocesana de Oración, ya la escuela número 143. En este precioso año jubilar que estamos comenzando, en el que vivimos acompañados de la oración y las catequesis de nuestro arzobispo como peregrinos de la esperanza. Hoy el señor arzobispo don Francisco nos presentará la oración del profeta Jeremías. Hay tres divisiones en este capítulo, Jeremías capítulo 12, del 1 al 6, que registra la queja de Jeremías, del capítulo 12, del 7 al 13, que relata el juicio de Dios sobre Judá y sus enemigos, y en Jeremías de 12 al 14 al 17, que promete el regreso de Israel del cautiverio y la conversión de los gentiles. Ambos eventos son condicionados. Hoy nos fijamos en Jeremías 12, del 1 al 6, oración de Jeremías presentando a Dios el escándalo del triunfo de los malvados y pidiéndole ayuda frente a su persecución. Jeremías sintió la ira de Dios y la tristeza de ver que el pueblo se alejaba del Señor y se empecinaba en seguir su propio camino. Jeremías no necesita desesperarse ante la aparente prosperidad de los impíos y la angustia de los justos. Dios movería todas las cosas de acuerdo con su plan perfecto. La honestidad de Jeremías hace por fuerza que el profeta se sienta mal al lado de esta gente que llegará a ser sus enemigos y por eso se lamenta. ¿Qué le prohíbe Dios a Jeremías? Ningún tipo de arrepentimiento o oración podría evitarlo. Por eso el Señor le prohíbe a Jeremías que interceda por su pueblo. Así pues, la única salida para Judá era aceptar el juicio, incluido el exilio de la tierra prometida. Este pasaje dice así: Tú tienes razón, Señor, cuando discuto contigo, pero quiero proponerte un caso. ¿Por qué prosperan los malvados? ¿Por qué viven tranquilos los traidores? Los plantas y echan raíces, crecen y dan fruto. Estás cerca de sus labios, pero lejos de su corazón. Mas tú, Señor, me conoces, me examinas y has comprobado mi buena actitud hacia ti. Apártalos como a ovejas de matadero, resérvalos para el día del sacrificio. ¿Hasta cuándo germinará la tierra y se secará la hierba del campo? Por la maldad de sus habitantes desaparecen el ganado y las aves, pues dicen: no ven nuestros caminos. Si corres con los de a pie y te cansas, ¿cómo competirás con los caballos? Si en terreno abierto te sientes inseguro, ¿qué harás en la respuesta del Jordán, en la espesura del Jordán? Incluso tus hermanos, tu familia, han sido contigo desleales. Te van calumniando a tus espaldas. No intentes fiarte de ellos, aunque te digan buenas palabras. Les dejo ahora con el profesor de Sagrada Escritura, don Rubén. Si el último día abríamos el libro de los profetas mayores de la mano de Isaías, hoy nos trasladamos un siglo después, al segundo de los profetas mayores, Jeremías. Son muy distintos en sus caracteres, ¿no? Y también son muy distintos en su mensaje. Como siempre, me gusta detenerme en el significado del nombre de cada personaje, porque refleja tanto la identidad como la misión. En este caso, Jeremías significa exaltación de Dios. Y aunque a primera vista el mensaje del profeta Jeremías puede parecer sumamente pesimista y negativo, recoge también una de las páginas más bellas sobre la liberación de Dios, que son la promesa de la nueva alianza, término que encontraremos en labios de Jesús al instituir el sacramento de la Eucaristía. La época que a Jeremías le toca vivir, este muchacho, así se define él mismo cuando recibe la llamada del Señor, y por tanto joven, inexperto, perteneciente a la casta sacerdotal, pero no la casta oficial, sino aquellos que de alguna manera estaban desterrados en Anatot, ¿no? Una ciudad un poco al norte de Jerusalén. Y aunque en algunas circunstancias sí que ejercían el sacerdocio, no eran, diríamos, de los que oficiaban de modo continuo. Y este sacerdote, diríamos, desterrado o del grupo no oficial, recibe la llamada del Señor para ser
profeta de naciones, ya no solo para hablar al pueblo, sino para hablar a todas las naciones. Y la misión que el Señor le confía, que viene descrita en su vocación con 6 verbos, 4 de ellos negativos y solo 2 positivos, nos hace entrever que su mensaje no va a caer muy bien. Y aquí viene su drama personal, que le lleva tantas veces a acercarse al Señor en la oración. Este drama es, como muy bien nos ha leído el texto con el que hemos comenzado, es la persecución que experimenta ante el anuncio del castigo que Dios va a ejecutar frente a al pecado del pueblo. Ahora bien, antes de entrar en esta emotividad propia del profeta, creo que hay un detalle que no podemos pasar por alto, y es la situación externa. La época que Jeremías vive es una época de convulsión política internacional, porque el dominio lo tenía el gran imperio asirio, pero Asiria se viene abajo. Y entonces, me gusta llamarlo la lucha de las reinas de las fiestas, hay 2 aspirantes a ocupar este papel hegemónico, Egipto y Babilonia. Y así Egipto tendrá primero como un viso de poder durante el reinado de Joaquín, pero luego se acabará imponiendo Babilonia en la batalla de Cárquemis y pondrá también a sus reyes fieles o aliados en Judá. Esta inestabilidad en lo exterior le lleva a Jeremías a insistir dónde está el verdadero problema. La seguridad, la confianza no está en lo que sucede fuera, en que reine o tenga la hegemonía un emperador u otro. La seguridad está en el interior. Lo importante es cuidar el corazón. Y si el corazón pertenece al Señor, no hay nada que temer. Ese es el mensaje de Jeremías. Es el profeta que más nos abre su sensibilidad. Y por tanto es uno de los profetas con el que más nos sentimos identificados. Porque, aunque será el tema de la próxima catequesis, en él vemos el ardor que arde en su corazón por la causa de Dios. Pero en él también, y es el tema que hoy afrontamos, vemos la incomprensión de por qué Dios no actúa ante la injusticia. Y así, Jeremías no le importa llorar, no le importa lamentarse y dolerse de la injusticia. Y con sinceridad se acerca a Dios y le plantea este problema. Señor, ¿pero tú no eras justo? ¿Por qué no castigas a los que me están persiguiendo? Fijaos que ante la injusticia, la respuesta de Jeremías no es vengarse. La respuesta de Jeremías es acudir al Señor. Y poco a poco la oración le va haciendo entender, va haciendo del corazón del profeta no solo un corazón que busca la justicia, sino un corazón también compasivo. Y aunque es verdad, como nos decía don Jesús, que Dios le prohíbe interceder, porque el pecado del pueblo ha llegado ya hasta un extremo que ni la intercesión del más justo le va a salvar, cuando Jerusalén es destruida, tenemos un poema precioso de este profeta, Lamentaciones, donde intercederá por el pueblo. Y dirá, hay una cosa en esta situación de injusticia, de dolor, de sufrimiento, que llena de esperanza mi corazón, que la misericordia del Señor no se acaba, más bien se renueva cada mañana. Pues que como Jeremías aprendamos a rezar orando y le confiemos, le presentemos con sinceridad y confianza nuestros sentimientos, nuestras emociones al Señor, para que sea Él el que vaya poniendo nuestro corazón en sintonía con el suyo. Aprender a orar orando, este es el objetivo de nuestra Escuela Diocesana de Oración. Este tiempo y este año
dedicado en el Antiguo Testamento a los grandes maestros, profetas de oración. Y entre ellos está la figura colosal de Jeremías. Algunos le dicen en plan, como nos decía el biblista Rubén, el profeta llorón. Es el hombre que continuamente está muchas veces viendo la situación que vive. La oración suya se convierte en un llanto, ¿no? Pero por otra parte, como todos los hombres de Dios, como todas las personas orantes, es una persona con esperanza. Precisamente peregrinos de esperanza, que es este año el lema que en el jubileo estamos todos profundizando, preparando también en nuestra archidiócesis de Toledo nuestro sínodo diocesano. Por eso, lo primero que yo diría es que la oración de Jeremías es una oración que vive el drama del mal del mundo, de su época. O sea, vive con un sufrimiento inmenso, viendo que triunfa el mal, viendo que aparentemente son los malos los que tienen todos los honores, viendo que, y sin embargo, los que buscan el bien, los que buscan a Dios, muchas veces son despreciados y desechados, ¿no? Esta sería como la primera actitud que le convierte también en un profeta orante actual, porque él vive una situación, como nos decía Rubén, una situación en la cual hay enfrentamiento entre las naciones. Podemos decir que vive un conflicto internacional, no solamente con su pueblo, sino con todos los que están viviendo esa situación. Y él se sitúa desde su oración en ese sentido de que podíamos llamar, él se sitúa desde esta actitud que podíamos llamar, y que me parece que es fundamental, de viendo el mal que hay en el mundo. A veces eso está recogido también en los salmos. Dime, Señor, ¿por qué te callas? Dime por qué no hablas, dime por qué nos dejas en esta penuria, dinos por qué vivimos en el drama tremendo que se vive, ¿no? de esa situación dramática que vive Jeremías, ¿no? Fijaros que esto puede ser también a veces nuestra oración, que podemos vivir en nuestro corazón un escándalo. ¿Qué es la palabra escándalo en la Biblia? Y Jesús la explica muchas veces, pues es una dificultad para creer, una piedra de tropiezo para creer. Es algo que me impide aceptar plenamente la voluntad de Dios, porque me cuesta mucho. ¿Por qué triunfan los malos? ¿Por qué aparentemente le va bien a todas las personas que están en contra de Dios? ¿Por qué aparentemente parece que el mal tiene derecho de ciudadanía? ¿Por qué muchas veces en nuestra vida vivimos con este drama, con este escándalo en el corazón, ¿no? Y que vuelvo a repetir, será una también de las oraciones que más repiten los salmos, ¿no? Es decir, y por eso es verdad que Jesús nunca utilizó los salmos de lamentación, nunca. Nunca utilizó los salmos, sí utilizó los salmos Jesús de todo, de acción de gracias, también de petición. Todos esos salmos los utiliza el Señor, su corazón. Pero sin embargo, lamentación, que es como una protesta violenta contra Dios. ¿Por qué, Señor, te callas? ¿Por qué no hablas? ¿Por qué te has ido de vacaciones? ¿Has hecho las maletas y te has ido de nuestra vida? ¿Por qué no te encuentro? ¿Por qué te busco? ¿Por qué triunfan los mentirosos, los injustos, las personas que realmente... Y esto es un poco algo que podemos aplicarlo a la situación de la sociedad de su momento y de la mía y de la nuestra, pero también podemos aplicarlo a nuestra propia vida, ¿no? Que a veces vivimos con... que es un argumento, por nuestra parte, cuando lo decimos, muy pobre, ¿no? Primero, porque una vida hay que verla en su conjunto. Uno puede estar pasándolo ahora muy bien y puede estar pasando y salir de todo muy bien, pero no significa que le vaya a ir siempre así. Y al revés, también puede ser una persona que esté pasando momentos oscuros, momentos de sufrimiento, momentos de dolor. Y, como decía el hermano Rafael, toda la ciencia consiste en saber esperar. Porque Dios actúa, como pasa con Jeremías, a pesar de que vea y está imbuido en un mundo lleno de tensiones, de problemas, y ves cómo los malos sacan adelante muchas cosas y cómo realmente la mentira acampa
la sociedad y cómo realmente hay cosas que nos cuesta mucho digerir. Precisamente esto es la oración. En esta escuela diocesana de oración, que sábado tras sábado vamos profundizando, este escándalo, este sufrimiento lo tenemos cada uno de nosotros en nuestro corazón. ¿Y cómo lo digerimos? Pues sabiendo que al final el triunfo está en el Señor. Os he contado muchas veces, cuando vi la película sobre el Papa Juan Pablo II, Karol Wojtyła, que él tiene pues una experiencia parecida a la de Jeremías, muy parecida. El Papa ve que está en una sociedad complicadísima, el comunismo en Polonia campa como una realidad que se impone, ve que el futuro aparentemente no es muy halagüeño, y él va a hablar con un sastre que además le va a introducir en la oración profunda de San Juan de la Cruz. Y el sastre le va a decir algo que él va a cambiar toda su vida siempre, y que a mí también y a todos nosotros nos puede hacer mucho bien, sobre todo personas orantes, que nos ponemos delante del Señor, que queremos adorarle, que queremos vivir de su corazón. Le dice el sastre: no te olvides, querido Carol, que el mal se acaba autodestruyendo a sí mismo. Solo al final queda el bien, aunque haya que pasar por etapas. ¿Estás preocupado por el mal? Pues que sepas que el mal se acaba autodestruyendo a sí mismo. Y fue así, porque luego enseguida cayó el muro de Berlín, todo el telón de acero se vino abajo, algo que parecía que era impensable. Pero sin embargo, es verdad, hay que reconocer que el mal se acaba autodestruyendo a sí mismo. Pasó con todos los totalitarismos de la historia y con todo. Y le pasa también a Jeremías, ¿Por qué, Señor, te callas? ¿Por qué no hablas? ¿Por qué no actúas? ¿Por qué dejas que triunfe tantas cosas malas como hay en el mundo? Y esa es un poco también a veces nuestra propia experiencia de escándalo, ¿no? Y de realidad. Pero ahora lo hemos visto en la relación con lo que podríamos llamar la situación que vive, podríamos decir mundial, podríamos decir también en su situación que él vive concreta, ¿no? Y él va viendo cómo él, por ejemplo, una cosa que descubre en su vida de oración es que el Señor nos lleva por los caminos que Él quiere. Por ejemplo, hay un detalle en Jeremías que él se ve que era un hombre hecho para el amor humano, para casarse, para tener hijos, y sin embargo se queda célibe, se queda soltero. Parece como que Dios aparentemente no escucha su petición, o no escucha lo que sería un camino ordinario de llevarle, ¿no? Porque a veces Dios nos puede llevar por los caminos que Él quiera, pero fijaros, la actitud preciosa de Jeremías es siempre una actitud de decir: yo protesto, yo me quejo, en el sentido de una lamentación, yo veo que realmente, pero lo hago siempre sabiendo que el triunfo está en Jesús, la esperanza está en el Señor. Mira, esto es la gran afirmación que tiene el hombre orante, como le decía aquel sastre a San Juan Pablo II. La gran planteamiento que tiene, aunque esté pasando momentos oscuros, aunque no vea, aunque tenga ganas de tirar la toalla, el triunfo está en Jesús. Y el mal, todos los males del mundo, se acaban autodestruyendo a sí mismos. ¿Por qué? Porque el mal no puede subsistir, aunque nos lo haga pasar mal cuando lo estamos pasando, tengamos momentos de oscuridad y pensemos que Dios está muy lejos de nosotros o que Dios no nos atiende, ¿no? La segunda clave de Jeremías en este día de hoy que hemos estado y que estamos comentando es que junto con eso él está un drama tremendo en su corazón, y es Jerusalén, ciudad de la paz. No solamente la situación que vive, sino la ciudad elegida, ¿no? Yo recuerdo cuando voy a Tierra Santa y nos toca algún guía judío, que siempre te cuenta esto que es muy bonito, ¿no? Dice así, Dios hizo 10 maravillas muy grandes del mundo, 10 maravillas de la creación. Y de esas 10 maravillas de la creación, 9 se las dio a Jerusalén y una se la dio al resto del mundo.
Pasado el tiempo, Dios también dio 10 dolores a Jerusalén, o 10 dolores le dio el Señor a la humanidad. Y de esos 10 dolores que Dios le dio a la humanidad, 10 sufrimientos grandes, 9 se los dio a Jerusalén y 1 al resto del mundo. Y esto es lo que cuenta preciosamente Jeremías, el sufrimiento de Jerusalén asediada con problemas, con sufrimientos, con hambre, los profetas de fallecidos, de hambre, muertos a espada, los sacerdotes. Es decir, es una situación en la que él vive que nos puede pasar también a veces a nosotros, incluso hasta nuestra situación que podemos ver con la Iglesia o con mi parroquia o con mi diócesis o con mi comunidad religiosa o con... Dime por qué, Señor, te callas, por qué Jerusalén, la ciudad escogida por Dios, por qué tanto sufrimiento. Como el profeta cantaría de los canales de Babilonia cuando van al exilio, nos sentamos a llorar con nostalgia de Sión. Si me olvido de ti, Jerusalén, que se me paralice la lengua derecha, que se me pegue la lengua al paladar, si me olvido de ti. Si no te pongo a ti en el corazón de mis alegrías. Mirad que Jerusalén para un cristiano es Cristo. La nostalgia tremenda que tenemos en el corazón de Jesús, de Cristo. Tenemos una nostalgia inmensa y por eso nosotros le pedimos al Señor que no se me olvide jamás Jesús de mi corazón. Como dicen los santos padres, Jesús delante, Jesús detrás, Jesús a tu lado, Jesús a tu derecha, Jesús a tu izquierda, siempre por Cristo, con Él y en Él. Mira, si esto lo vivimos en nuestra experiencia que vive Jeremías también, el profeta, ¿no? ¿Por qué Jerusalén tanto sufrimiento? ¿Por qué está asediada continuamente? ¿Por qué no salen adelante muchas cosas? ¿Por qué se destruye el templo? ¿Por qué tantas y tantas realidades? ¿Por qué hay tantísima falsedad también, incluso en tantas cosas que vive en esos momentos la ciudad santa de Jerusalén, la ciudad de la paz? Pues esto es un poco el hombre que vive una profunda vida de oración, la mujer que es una mujer orante, que se sitúa delante del Señor, pues tiene también esta experiencia muchas veces. ¿Por qué, Señor, te callas? ¿Por qué no hablas? Y sobre todo, ¿por qué dejas que Jerusalén sea una ciudad que no tenga vida, ¿no? Entro en las calles muertos de hambre, desfallecidos de hambre, muertos los profetas, los sacerdotes vagan sin sentido por el país. Es decir, es esa situación que a veces uno puede descubrir y que puede traducirla perfectamente a nuestra vida, a cada uno de nosotros. A veces en el corazón humano, el corazón del creyente vive como esta realidad, ¿no? Y bueno, pues es un poco lo que le pide a veces el Señor a Abraham, que nos lo pide también a veces también a nosotros: sacrifícame a tu propio hijo, que luego cuando va a llegar el momento no se lo sacrifica, porque el Señor le dice: solo quería tu actitud de fe y de obediencia a la fe. Pero a veces Dios nos pide también en nuestra vida de oración que seamos capaces en nuestra propia vida y en nuestra propia existencia, seamos capaces todos de vivir. Jerusalén tiene que estar puesta para el profeta como para nosotros en el corazón de nuestras alegrías. Y eso es un poco lo que vive preciosamente también Jeremías, aun viviendo en el drama tremendo, un drama inmenso, de que Jeremías descubre que hasta lo más santo que tiene el israelita, el pueblo elegido, que es Jerusalén, no solo hay un sufrimiento, no solamente hay un dolor inmenso por las situaciones que se viven, sociales, políticas, con todas las dificultades, sino que también en la misma ciudad de Jerusalén, donde él vive, donde él está, donde él ha cantado, pues tiene también esa experiencia grande de sufrimiento y de dolor. Y que deberíamos también cada uno de nosotros pensar en nuestra vida de oración, ¿no? Pensarlo cada uno de nosotros. Nuestro rato. Mira, yo siempre he dicho, porque es una experiencia mía personal también, que solo la oración me ayuda a digerir los malos tragos de la vida. Si no, habrá muchos tragos en la vida que no los seamos capaces de digerirlo. Y es muy fácil saber lo que hemos digerido de lo que no hemos digerido. Las cosas que no se digieren,
porque no soy un hombre o una mujer de oración, se convierte en toda mi vida después ya en queja continuamente. Y se repiten como la cebolla. Se están repitiendo continuamente. Si una cosa se ha digerido, lo he vivido, le he hecho carne de mi carne, ya no tiene nada que ver. Pues muy bien, pues ya está, ¿no? Ya está, ¿no? Eso que decía el padre Hurtado en Chile, cuando le preguntaban, él decía, ¿cómo estás? Dice, contento, muy contento, siempre contento. Un santo que trabaja con los niños pobres allá y con la gente, contento, Señor, muy contento, siempre contento. Porque ha digerido todo lo que es su vida, ¿no? Pues claro que todos tenemos millones de motivos para quejarnos, claro que todos, todos tenemos millones de motivos. Y todos tenemos millones de motivos, como a Jeremías, para pensar que no nos han salido las cosas como nosotros pensábamos. Pues claro, y él, que era un hombre hecho para el amor humano, de pronto Dios le emite casi en un celibato obligatorio. Pues claro. Y claro que es verdad que muchas veces en su vida ve que hay muchas cosas que no salen. Y ve que la fuerza y su poder es Jerusalén y es el templo y es toda la realidad o todo lo que significa para Israel y todo lo que significa para el pueblo elegido Jerusalén, la ciudad de mis alegrías, ¿no? Todos nacerán en ella, como dice algún salmo, ¿no? Que se cumpla y es tan hermosísimo, ¿no? Pero sin embargo, él que ha cantado, quizás como todo el pueblo, qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies estos umbrales de Jerusalén. Seguramente que él en esos momentos anhela todas esas realidades que no existen todavía, o que si existen están siendo continuamente masacradas, ¿no? Pero también el hombre de fe, la mujer orante, la persona que se pone delante de Dios, no solo experimenta a veces lo mal que está el mundo, lo mal que está la situación que vivimos, pero también, si es sincero, también puede experimentar el mal también en su propia vida. En el mal, como tampoco muchas veces nosotros. Porque claro, si no, seríamos como los fariseos, que sería la peor de todos nuestros planteamientos, ¿no? El fariseo, cuando sube a orar al templo, lo que le va a contar a Dios es lo bueno que es él. Y como le cuenta a Dios lo bueno que es, por eso lo que ha hecho ha sido realmente estropear la oración, manipular la oración, prostituir la oración en cierta manera. Porque lo que va a la oración es hacer todo lo contrario que tiene que ser un hombre, y es humilde, como es Jeremías, ¿no? Como intenta ser Jeremías. Entonces, ¿qué va al templo? A contarle a Dios lo bueno que es. Pero para contarle a Dios lo bueno que es, tiene que contarle lo malos que son todos los demás. Y entonces se fija él en el que está allí. Yo no soy como ese, ¿eh? Pues yo no soy adúltero y tú que sabes es adúltero. Yo pago el diezmo de la ley, tú que sabes, yo tal. Y ese nada. Se pasa, los hombres y mujeres que no son de oración tienen el peligro que puede tener Jeremías en su oración. Y es contarle a Dios lo bueno que somos nosotros y lo malo que está y que es todo lo demás, ¿no? Por eso el hombre de una profunda vida de oración tiene aquello que enamora a Dios, aquello que se mete a Dios en el bolsillo, que es la humildad. Decía San Francisco de Asís que ninguna virtud la acepta a Dios si no está cimentada en la humildad. Lo que no está cimentado en la humildad, el Señor no lo acepta. ¿Por qué? Porque es un poco el ejemplo de aquellos dos que suben a orar al templo y el fariseo se pasa toda la oración perdiendo el tiempo, contándole a Dios lo bueno que es él. Y sobre todo para eso lo malo que son los demás, claro. Lo mala que es tu cuñada, lo mala que es tus hijos, lo malo que son tu marido, lo malo que son tus hermanos, lo malo que es el párroco, lo malo que... Te pasas toda la vida así. ¿Para qué? Para decir que es lo bueno que tú eres. Pero eso no es oración cristiana. Eso no es la oración que transforma tu vida según los sentimientos del corazón de Cristo. Y tercero, por último, y termino, mirad, la oración de Jeremías es el escándalo del mal en su corazón, viendo lo que en aquella sociedad se cuece, incluso a nivel del pueblo, pero a nivel también incluso internacional, como nos comentaba muy bien el biblista, los enfrentamientos entre tantas naciones que todas se quieren hacer con el poder, con el dinero, con el éxito, como siempre, ¿no?
Y después, segundo, el mal tremendo de Jerusalén, que para Jeremías es muy suya, es su ciudad, es el lugar del encuentro con el Señor, con Yahvé, ¿no? Es todo eso, ¿no? Lo vive con un dramatismo tremendo. Pero tercero, la gran oración que tiene Jeremías es que Jeremías se da cuenta de que el único camino que tenemos es la confianza. Que eso es muy típico de todos los místicos, la confianza. El límite de la confianza en Dios es confiar sin límites. Probablemente no avancemos casi nada en la vida espiritual, porque como dice también San Agustín, quien te creó sin ti, no te salvará sin ti y no te santificará sin ti. Claro, hay mucha gente que dice, es que yo en la vida de oración, en la vida espiritual, veo que progreso muy poco. ¿Pero por qué progresamos pocos? Porque el Señor nos respeta sagradamente. Y como nos respeta sagradamente y no confiamos, pues queremos salirnos muchas veces con nuestras propias cabezonerías, ¿no? Entonces, por eso es muy importante en la vida de oración, en la relación profunda con Jesucristo, es muy importante el descubrir esto, ¿no? El descubrir las maravillas de las maravillas que significa en nuestra propia vida algo tan impresionante como puede ser en nuestra propia existencia, ¿no? Como puede ser esa confianza. Jeremías llega un momento en que o confía en que el triunfo está en Yahvé, en que al final el Señor actúa, en que sé de quién me he fiado, como dirá San Pablo, o se queda colapsada su relación con Dios. Porque la oración lo que lleva es a saborear esa intimidad con Cristo, a esos encuentros de amor que te cambian la vida y el corazón. Eso es orar. Por eso la persona que no ora, al no tener encuentro personal con Cristo, no te cambia la vida, ni saboreas tu vocación, ni descubres el profundo amor de Jesucristo, ni vives esa profunda intimidad con el Señor, que es un poco lo que yo creo que va dando como fruto esa vida profunda de oración. Mirad, deberíamos en nuestra vida de oración, con estos textos de Jeremías, porque es muy parecida a la situación que vive él, a la que vivimos nosotros. Si, como decía San Agustín, no existen tiempos buenos ni tiempos malos, existen los tiempos que a cada uno de nosotros nos toca vivir y ahí tenemos que santificarnos. A mí qué me importa que hace 50 años o 100 años esto estuviese mejor, si yo no lo viví, 100 años no lo viví. Y a mí qué me importa que dentro de 100 años esto va a ser una maravilla, que dé gracias el que lo viva, yo no lo voy a vivir. Lo que voy a vivir es el tiempo presente. Y en este tiempo presente, a pesar de cómo vive Jeremías el escándalo de una sociedad pervertida, de tantos escándalos de las naciones, de tanta búsqueda del poder, de tantos males, de tantas injusticias, de tanto hundir a los pobres y a los que sufren, de no escuchar el grito ni el sufrimiento ni de las viudas ni de los huérfanos, sino que verdaderamente lo que se hacen y lo que viven es profundamente, pasan de todo, ¿no? Porque lo que quieren es su propio bienestar. Y ante esa situación que vive también Jeremías, de una Jerusalén también con tantos problemas, colapsada, ¿no? Que parecía que tenía que ser una luz en medio a veces de la oscuridad y del mundo, y a veces parece o da la sensación de que aunque siga siendo luz, es una luz muy mortecina, y a él le gustaría que esa luz iluminase el corazón de las personas humanas, el corazón de las conciencias. Por eso es tan importante el descubrir esto. ¿Y cómo lo vence Jeremías, el profeta Jeremías? Pues lo vence sencillamente confiando, o por lo menos se abre a esa esperanza, que es fundamental el que nos abra nuestra oración, porque como no tengamos una profunda esperanza, una profunda confianza, ¿no? La esperanza y la confianza es saber que mi vida siempre tiene solución. La confianza y la esperanza es saber que sé de quién me he fiado. Y la confianza es que aunque Jeremías las pase canutas, y aunque tenga momentos de querer tirar la toalla, y aunque crea que esto no tiene solución, y aunque piensa que esto se viene abajo, y que hasta lo más sagrado para un israelita, que era Jerusalén,
está en ruinas prácticamente, o en sufrimientos inmensos, y aunque parezca que no se da la talla en la relación con Dios, él, a pesar de todo, se lanza en una confianza inmensa, y que eso es un poco lo que tiene que dar como fruto nuestra vida de oración. Oramos, sobre todo cada uno de nosotros, para tener esa experiencia profunda que nos ayuda a vivir con esperanza. Y aunque vivamos situaciones muy parecidas a la de Jeremías, a todos los niveles, sin embargo, sé de quién me he fiado y estoy persuadido de que el Señor llevará a buen término la obra que empezó en mí. Oramos con este cántico que nos introduce en este bellísimo misterio de lo que es aprender a orar orando, y que la oración, porque es trato de intimidad con Jesús, con el Señor, nos ayuda a vivir siempre con esperanza. Orar es entrar en tu amistad, en frecuente soledad, sabiendo que tú me amas. Orar es mirar que tú me miras, es buscarte sin descanso, en penas y en alegría. Encontrarme contigo a solas y en todo tiempo, en tu amor y tu amistad. Orar es dejarme transformar para ser uno contigo y hacer tu voluntad. Mi Señor, mi Dios, mi amigo, que no te cansas de dar, nada menos que contigo pueda yo así conversar. Mi Señor, mi Dios, mi amigo, que yo entienda esta verdad, que tú me amaste primero, tú me invitas a amar. Señor, mi Dios, mi amigo, que no te cansas de dar, nada menos que contigo pueda yo así conversar. Mi Señor, mi Dios, mi amigo, que yo entienda esta verdad, que tú me amaste primero, tú me invitas a amar. Orar, orar, orar. Nos acompaña hoy en la Escuela de Oración para darnos su testimonio Conchi Farelo Gil de Rosas, natural de Noves, Toledo. Es madre de 3 hijos y 4 nietos. Es catequista y participa en la oración de las madres en su parroquia de San Pedro Apóstol de Noves.
Hola, buenas tardes. Saludo a nuestro querido arzobispo, don Francisco, y le doy las gracias por esta nueva catequesis sobre la oración, que nos ayuda, como él dice, a aprender a orar orando. Me llamo Conchi, vivo en Novés, estoy casada, tengo 3 hijos y 4 nietos. Me dijo el párroco de mi parroquia, don José, que si quería venir a dar testimonio de mi vida de oración. La verdad es que no me veo capacitada, pero he aceptado su invitación a venir y eso sí, voy a intentar hablar con el corazón. Mi conversión vino a través de la muerte de mi abuela materna, una mujer sencilla, pero con una fe grande. Se quedó viuda con 3 hijos, a los que sacó adelante. Viví con ella. No sabía leer, pero sí rezar. Ella me enseñó a rezar y a confiar en Dios. Recuerdo que siempre pedía una horita corta, como ella decía, a la hora de su muerte. Y así fue. A raíz de aquello, yo pensé cómo Dios escucha verdaderamente la oración de sus hijos y empecé una búsqueda grande en Dios. Recuerdo que por aquella época empecé a hacer la novena a la Inmaculada Concepción. También comencé a hacer ejercicios espirituales cada año. Soy catequista desde hace bastantes años. Este año doy catequesis y oratorios a los niños y niñas de 5º de primaria. Ya se están preparando para la confirmación, que recibirán, si Dios quiere, a final de 6º. Lo que intento inculcarles siempre es que cuando se confirme no termina su misión, sino que empieza precisamente ese día, porque habrán sido fortalecidos con la fuerza del Espíritu Santo para ser testigos del amor de Cristo por cada uno de nosotros. Los sábados me gusta ver la catequesis que nos transmite nuestro arzobispo a través del canal diocesano. Llevo apuntada esta escuela de oración desde que empezó. Doy gracias a Dios ahora al recordar cómo caló en mí un testimonio que escuché hace unos años desde este mismo lugar. Algunas madres decían que estaban en grupos de oración de madres. Yo no lo conocía. Yo no conocía esos grupos. Y a partir de ese testimonio me interesé por ellos. Se lo comenté a nuestro sacerdote y a él le pareció bien. Comenzamos al poco tiempo oración de madres en la parroquia. Somos 2 grupos, uno los lunes y otro los martes. En este grupo hemos aprendido a rezar por nuestros maridos, hijos y nietos, por la Iglesia, por nuestro sacerdote. Nos sentimos muy unidas y nos ayudamos muchos, unas a otras. Los jueves tenemos hora santa y este año, con el Jubileo de la Esperanza, queremos en la parroquia aprender a orar mejor con el método de Lectio Divina. Seguimos las indicaciones del librito del Evangelio, diario 2025. Noto que estoy aprendiendo a hacer más silencio interior y a meditar el Evangelio de cada domingo. Siento que el Señor me habla y me guía. Intento abrirle el corazón y escuchar lo que quiere de mí. Los viernes volvemos a tener exposición del Santísimo toda la mañana. Yo hago un turno de adoración de 9 a 10. Los sábados, como dije, suelo escuchar la catequesis de la escuela de oración. Es verdad. Eso que nos suele repetir don Francisco, que una vida sin oración se debilita. Yo lo experimento. Es cierto. Si yo no tengo oración, estoy sin vida en mi espíritu. Veo claramente que la oración es la vida del alma, que te aporta paz, alegría y amor a los demás. Mi oración empieza cuando me despierto, que suele ser a las 5. Y lo primero que rezo es el rosario por mis hijos, por la Iglesia, tan necesitada de nuestras oraciones, por la tarde misa y comunión diaria, para que Cristo viva en mí. Y no puedo terminar sin mencionar a la Virgen, nuestra Madre, a la que pido
que igual que los Reyes Magos siguieron una estrella y los llevó a su Hijo Jesús, el Mesías, el Emmanuel, Dios con nosotros, que ella sea para mí esa estrella que me guíe todos los días de mi vida. El testimonio de esta mujer orante también nos conmueve, ¿no? Desde como catequista, como también desde la oración de madres y tantas realidades, como tenemos la lección divina de la que también he hablado. Todo eso, en el fondo, pues es orar orando, ¿no? Y aprender a orar orando. Cuando uno ha descubierto la vida de oración, ha descubierto el tesoro, porque es el encuentro con Jesucristo que te cambia la vida, te cambia el corazón, te cambia el paisaje. Por eso hay que orar y orar mucho para orar mejor, como decía la Madre Teresa de Calcuta, orar y orar mucho para orar mejor. Pues dentro de una semana seguiremos con estos grandes maestros de oración de la Biblia, del Antiguo Testamento, que vemos cantidad de matices que nos ayudan a vivir una oración profundamente llena del amor de Dios. Ojalá nuestra vida de oración nos transforme para vivir con los sentimientos del corazón de Cristo.